Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas. Somos la Caja Costarricense del Seguro Social de la Dirección de Prestaciones Sociales, su programa Vive Bien. Hoy iniciando mes, 1 de julio. Bendito el Señor, el don de la vida y la salud. Gracias a usted también que nos acompaña día con día. Y bueno, algunas recomendaciones que siempre pedimos al inicio de cada webinar, de cada charla que nosotros brindamos y hacemos llegar hacia ustedes. Les pedimos muy respetuosamente el micrófono tenerlo en modo silenciado, la cámara cerrada. Esto es porque todo el material se está grabando y por derechos de imagen es así como se solicita y se pide muy respetuosamente. La información que brindamos aquí es, aparte que nuestros capacitadores, nuestros expositores se mantienen actualizados en una constante información. Bueno, la hacemos de corazón, con mucho cariño. Solamente brindamos información, no generalizamos en ningún momento, no somos dueños de una verdad absoluta. Lo que hacemos es compartir, llegar ese mensaje de Vive Bien hacia usted, hacia sus hogares y nuestra sociedad. Ahí van a tener la opción del chat para que nos puedan preguntar, hacer sus aportaciones después de la hora que dos expositores que vamos a tener el día de hoy hayan hecho su ponencia. Entonces, también nos pueden decir por medio del chat de a dónde nos están visitando, de a dónde nos sintonizan, y ojalá ahí que nos cuente cómo está el clima, ahora que ha estado mucho invierno. Vamos a ver cómo amaneció hoy el 1 de julio. Así que es un honor, una gran alegría compartir esta mañana con ustedes. Les saluda José Carlos Díaz en el Control Master como operador, Víctor Jiménez. Y hoy ese título que está ahí, ¿cómo brillar ante mis emociones? Bueno, nuestras emociones, como otros procesos de nuestro organismo, siguen el ritmo universal de carga y descarga. ¿Sabemos soltarlas o bloquearlas? Bueno, para ello hoy tenemos a dos compañeros, dos expositores de alto calibre, y nos acompaña desde la provincia de Limón, don Octavio Sainz. Don Octavio, buenos días. Buenos días compañeros, buenos días a José Carlos Díaz, buenos días a nuestro operador Víctor Jiménez Andí y por supuesto, pum, ya, ahora sí, perdón, Excelente, don Octavio. Ahí dice lo que voy. que al mejor mono se le cae el zapote, dice el viejo y conocido refrán, ¿verdad? Bueno, buenos días, José Carlos, a Víctor, buenos días. Y por supuesto, yo haciendo la introducción, ya tengo que hacerle el buenos días para Marvin. Un honor para mí compartir con ustedes. Por primera vez tenemos este cuarteto. No sé qué instrumento van a tocar ustedes, espero que lo sepan tocar bien, pero de ahí vamos a tratar de compartir en este momento en donde efectivamente las emociones positivas deberían estar dominando ante las negativas. Me voy a adelantar. COVID-19. Eh, Algunos contentos porque campeonizó Saprissa. Los de la liga, tristes. Los otros equipos no pueden hablar. Entonces, es un momento de verdad donde cualquier tema relacionado con emociones debe ser bienvenido, José Carlos. Así que estamos a la disposición. Excelente, don Octavio. No, no, muy bien, muy bien. Y bueno, para este conversatorio, para este webinar, por decirle así, conversatorio, de cómo brillar ante mis emociones, bueno, nos acompaña también de prestaciones sociales Marvin Agüero. Marvin, buenos días, compañero. Muy buenos días, José Carlos. Buenos días, Octavio. Buenos días, Víctor. Buenos días, cada uno y cada una, perdón, de los oyentes que se nos unen por medio de esta plataforma. Es un gusto realmente compartir con cada uno de ustedes, excelente equipo del programa Vive Bien de la Caja. Muy contento, ¿verdad? Porque hay
como sapricista muy contento, ¿verdad? Pero también muy agradecido con Dios, con la vida, por este momento que nos permite realmente compartir. Entonces, aquí vamos a estar compartiendo, como lo indica mi compañero José Carlos, estamos totalmente anuentes a escuchar sus comentarios, ya que cada uno de esos comentarios es muy importante para cada uno de nosotros. Entonces, sean bienvenidos cada uno y cada una de ustedes y compañeros de trabajo. Un gusto y una bendición de Dios compartir con ustedes. Excelente. Don Marvin y don Octavio, entonces los dejo con esta ponencia, esta mañana fresca y bueno, entonces yo regreso después de que ustedes terminen, más o menos de la hora, para leer esas preguntas y esos comentarios. Así que mucho éxito en esta mañana. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Marvincito está contento, así que yo lo agarré motivado el día de hoy. Está con esas emociones en flor, está de lo mejor, ¿verdad? Entonces yo siento que vamos a intentar, no sé si tenemos algún problema porque ya dejamos de compartir pantalla y no sé ahora sí, Vitico, cuál va a ser la mecánica del juego, que es lo primero que deberíamos aclarar. Bueno, micrófonos cerrados, ahí lo tienen, yo sí tengo cámara abierta, tengo micrófono abierto, ahí veo a Marvin, pero en el control B veo pantalla oscura, no sé si es correcto, Víctor, nada más una seña para que me diga si estamos bien o tenemos que hacer algún ajuste técnico para poder continuar. Espero indicaciones. Estamos viendo, Octavio, adelante. Así como vamos, perfecto. Bueno, el tema, como les decía, es un asunto de emociones. Yo creo que don Marvin, el asunto de las emociones, si bien es cierto, tiene toda una definición de convertirse en una condición de un estado que es, bien que mal, refleja un estado afectivo. Eso es lo que tendríamos que hablar de lo que es una emoción. Es como decir una reacción subjetiva al ambiente que produce, si bien es cierto, cambios orgánicos, cambios que se manifiestan, Marvin, se manifiestan cuando hay algún tipo de emoción. De hecho, cuando vos te emocionás, de esa situación inicial, cumplís una función que la podríamos denominar una función adaptativa. Y claro, como dijimos, Marvin, hay 6 tipos de emociones, así que dependerá de la emoción que sintas, tendremos entonces que ver cómo nos vamos a adaptar, cómo nos vamos a comportar ante el medio y cómo nos vamos a comportar ante las personas. Quizás podríamos empezar hablando, Marvin, de las emociones, de los tipos de emociones, como para ir haciendo una clasificación de cuáles son esas emociones que debemos trabajar. Sí, Octavio, muchas gracias. Sí, importantísimo este tema que hoy nos une en esta mañana, ¿verdad? En cuanto a las emociones, entender que las emociones las vivimos cada uno de nosotros y todos los días de nuestra vida. Somos testigos de cómo hemos ido haciendo de esas emociones innatas que tenemos cada uno fortalezas en medio de cada una de estas emociones. Es importante entender, Octavio, también que en este proceso de las emociones, como alteraciones que sufrimos en nuestro sistema nervioso central, ¿verdad? Ahí es donde se originan, en nuestro cerebro, en el sistema límbico, ahí es donde se inician, ahí están nuestras emociones. Esas emociones a veces pueden ser muy prolongadas, pueden ser muy breves, pueden ser muy penosas, o a veces pueden generar mucha alegría, dependiendo de la emoción que en ese momento se esté dando. En cuanto a las emociones también podemos decir, don Octavio,
que realmente hay una conmoción a veces en cuanto a las emociones. En esta conmoción, el estado de ánimo de nosotros es fuertemente sacudido, depende de la reacción de esa emoción. Y entonces, en ese sacudir en nuestro cerebro, al activarse una emoción también, a veces se puede convertir en una emoción somática, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces se puede prolongar mucho y cuando se vuelve somática, entonces este, se pueden se puede trabajar como esta patología de una manera en que, como experiencia de lo que uno ha escuchado a través de esto, don Octavio, mucha gente cuando las emociones se vuelven muy prolongadas, muy penosas y todo, y se vuelven somáticas, muchas veces van donde el médico, consultan con un médico, consultan con otro, y resulta que siempre el dolor permanece ahí en alguna área del cuerpo. Y por más exámenes que se hagan, que se practiquen, para los médicos no hay nada que se esté detectando, simplemente porque está en la mente de cada persona. Y entonces, brevemente, Octavio, te cuento una anécdota de un compañero que yo tengo en la caja y estimo mucho, pero que padecía a través de una emoción un padecimiento somático. Entonces, él continuamente estaba consultando con el médico. Resulta que en los exámenes no salía nunca nada, ninguna alteración ni nada. Y entonces, él más bien estaba preocupado, era porque en los exámenes no se detectaba nada. Aún él sentía y seguía con ese padecimiento. Y entonces, él continuaba haciendo exámenes y exámenes. Y cuando conversaba me decía que el médico no le llegaba, que había un médico mejor que otro, pero cuando se incapacitaba, para él sí tenía sentido. ¿Por qué? Porque ya él decía que este médico sí era un buen médico, porque había detectado algún problema que no habían detectado otros médicos. Entonces, ahí vemos cómo alguna emoción en una conmoción somática nos puede llevar a creer que en lugar de alegrarnos porque no sale nada negativo en un examen, sino todo positivo, esa reacción más bien me incomoda, porque yo en lugar de alegrarme porque todos los exámenes están bien, me preocupe más bien porque no esté saliendo nada. Y entonces esa situación se vuelve muy compleja, Octavio. Si vieras que te estaba siguiendo, pero me quedé tratando de interpretar cuál de las 6 emociones sería la que le estaba causando un problema patológico o somático para que tu compañero padeciera algo, porque vamos a repasar un poquito y recordar que las 6 emociones básicas tienen que ver con el miedo, tienen que ver con la sorpresa, tienen que ver con la aversión, con la ira, con la tristeza y con la alegría. Yo supondría, y voy a descartar, alegría, porque yo no me voy a ir a ver un médico porque estoy alegre, ¿verdad? Obviamente. La sorpresa es muy rápida, uno habla que la sorpresa que ni siquiera emoción debería ser, incluso en la película, ¿te acuerdas de la película Intensamente? Que ya eso lo he mencionado en varias ocasiones. En la película Intensamente se representan 5 emociones, no se pone la sorpresa porque se habla de que la sorpresa es una emoción que, si bien es cierto, está establecida como emoción, es algo que es muy rápido, ¿verdad? Es algo que incluso se habla de que en 30 segundos ya aquella asunto de la sorpresa es superada. Entonces, aquí nos quedan, hemos hablado de la ira incluso aquí, que esa sí es un asunto que a veces puede ocasionar serios problemas. De hecho, todas las emociones que son un poquillo negativas, que uno podría decir que la que más problemas nos podría ocasionar en lo personal, si no sabemos manejarla, es el asunto de la tristeza. Yo por ahí marcaría que el miedo, que es la otra, también podría estar metido en esta jugada. El asco y la aversión, tendría que decir que, bueno, hay algunas TAC que son trastornos, algunos trastornos que se dan en el ser humano que tienden
o más bien el trastorno obsesivo compulsivo, es el famoso TOC, no el TAC. El trastorno de la ansiedad generalizada es el otro, ese es el famoso TAC. Esos trastornos a veces nos llevan a ese tipo de situaciones. Por ejemplo, el del asco es aquella gente que incluso tiene que estar con asuntos de mucho cuidado, que ahora con el COVID cae muy bien, ¿verdad? Aunque en algunos momentos llega la exageración. Y volviendo al punto, danos una pista más de qué era lo que tenía el compañero, porque yo puedo entender que el médico le está ayudando y todo lo demás, pero ¿en dónde estaba su padecimiento? ¿Era un asunto de tristeza? ¿Era de miedo? ¿Era de ira? Para más o menos chismear un poquillo y continuar con la charla. Solo para evacuar esa duda que me dejaste ahí, ¿cuál sería el padecimiento que tenía el compañero? Ok, Octavio, como te digo, como se ha hecho, como la situación es somática, muchas personas pueden convivir con este padecimiento irreal porque después de tantos exámenes y todo sale bien, entonces muchas personas a lo largo de la vida viven con una situación somática, ¿verdad? Entonces, hasta la fecha continúa siendo el mismo. Octavio, él continúa Sí. con la misma situación que se volvió crónica y somática, ¿verdad? Porque es el tratar uno de decir, tengo un dolor en X parte de mi cuerpo, después de muchos exámenes y todo, es algo irreal, es algo que se volvió, esa conmoción somática se prolongó a lo largo de la vida. Entonces, actualmente el compañero sigue con los mismos comportamientos, sigue igual. Entonces, a veces los médicos nos mandan para prevenir, para ayudarnos un montón de medicamentos y todo. Incluso consideramos a veces en esa situación que los medicamentos no están funcionando y entonces también se da la otra contraparte. Entonces que como ya esa situación es tan crónica, entonces yo comienzo a buscar también otro tipo de medicamentos, porque siento que ya aquellos medicamentos no funcionan. Entonces, es una situación irreal, pero que yo la vivo todos los días. En cuanto a esto, también podríamos decir, Octavio, que en ese proceso en que a nosotros se nos da el evento, se nos activa la emoción, nosotros también en ese proceso tenemos cambios a nivel fisiológico. ¿Y cuáles son esos cambios a nivel fisiológico que cada uno de nosotros tenemos? Sucede que en ese acontecimiento también nuestra reacción fisiológica es que usted lo ha visto y somos testigos. En el primer cambio, esa primera reacción física de nuestro cuerpo, es que nuestro cuerpo ante la activación de la emoción, podemos tener reacciones como que se acelera el ritmo cardíaco de cada uno de nosotros ante una emoción. Además, nos da sudoración, no temblor. Y muchas veces nos dan cambios hormonales. Entonces, en estos cambios hormonales también puede ser que también la persona pierda el humor, se vuelva un poco apática la persona y es por ese proceso desde el momento en que inicia el evento hasta que llega a nuestro cuerpo. Y si hablamos de cambios conductuales en la activación de una emoción, estamos hablando también de aquellos gestos que hace una persona ante la activación de una emoción, porque sabemos que en esos cambios conductuales mucha gente actúa de diferentes maneras, mucha gente hace muchos movimientos, muchos ademanes de sus manos, otras personas les da por caminar de un lado hacia otro, desesperado, ansioso, y otros utilizan varios gestos en su cara, que es una reacción normal dentro de este proceso, desde que inicia el evento hasta que se irriga por todo nuestro cuerpo. Entonces hay varios cambios que también son importantes de mencionar en cada una de las emociones que se activan en nuestro cuerpo. Qué interesante lo que vos mencionaste, es porque efectivamente la mente es tan poderosa, la mente es tan poderosa que a veces hay algunos estudios que establecen, cuando vos hablabas de que
yo genero mentalmente un dolor que no existe. E incluso se llega a mencionar que genero un dolor, perdón, una enfermedad que no existe. Vamos a hablar de un CA, un cáncer. Por ejemplo, cuando uno empieza a padecer de algunos dolores o cambios metabólicos, por lo general, algunas personas tienden a pensar, mire, lo que yo debo tener es un CA, un cáncer. Y el problema es que de tanto darle al disco y de tanto darle al disco y de tanto darle al disco, posiblemente no va a aparecer de la nada un CA, porque tampoco es un asunto fantástico, ¿verdad? Evidentemente, pero sí, el organismo como tal empieza a reaccionar negativamente y empiezan a generarse algunos problemas que ya sí pasan de lo mental a lo orgánico. Yo por ahí deduzco, con todo lo que vos estás mencionando, que en primer lugar, quizás una de las recomendaciones, adelantándome a las otras que vamos a presentar por ahí, es que para que reflejemos estar bien, tenemos que estar bien. Y en ese sentido, la primera recomendación que le damos a la gente, o que le doy yo por lo menos, es, y esa me la tiro yo, empiezo por mí, es que tenemos que tener el cuerpecito bien y tenemos que hacernos los chequeos que correspondan y empezar desde la presión y el colesterol y los triglicéridos y el azúcar y hacer todo el chequeo, porque a veces no entendemos, si bien lo mencionabas vos, de esos cambios hormonales y metabólicos que vienen precisamente por el dejarnos. Y ahí es donde una serie de emociones, de esas básicas que dijimos que eso se distribuyen en un montón más, precisamente porque el cuerpecito no recibe el mantenimiento que corresponde, lo somático se va a lo real, se va a lo físico, y ahí es donde viene la primera recomendación. Es decir, usted debe darle mantenimiento a lo que lo tiene con vida, su cuerpecito y su mente. Debe trabajarlo, y cuando digo eso es, sí, la parte espiritual, la parte mental, medite, yoga, respire, todo lo demás, pero los chequeos médicos efectivamente tienen que darse para que una vez que usted esté completamente seguro de que su cuerpecito esté bien, no haya una justificación para que eso que vos decías muy acertadamente, esas manifestaciones corporales con los movimientos de cuerpo, con esa gesticulación y demás, estén no justificados en cómo me siento, porque efectivamente me siento mal, sino en cómo me siento estando bien, porque esa es la realidad. Hay cosas que vos mencionaste ahora muy acertadamente que tiene que ver con lo que uno recibe culturalmente, que tiene que ver con la parte del aprendizaje. Entonces, hay momentos, y esto es una recomendación para los que tenemos hijos, que tiene que ver mucho con las emociones. Es decir, mi manera de comportarme ante ciertos eventos, mi manera de manifestarme físicamente, y recordemos esto, lo vamos a repetir más adelante, que sobre todo es el lenguaje corporal, más allá del verbal, lo que tiende a emitir el mensaje. Y entonces, en ese sentido, mucho de lo que nosotros nos manifestamos ante la gente que nos rodea es el mensaje que estamos enviando. Pero volviendo a los hijos aprenden de nuestro comportamiento. Y ahí es donde cada una de las emociones que hemos mencionado y cada una de sus reacciones físicas ante la emoción, por ejemplo, pongamos el ahorita, qué pena decir esto porque tengo que mencionarlo. La última noticia que leí, Marvin, fue 100 denuncias por violencia doméstica en el juego del campeonato. O sea, yo no entiendo todavía cómo un asunto mental, porque es mental, de estar viendo un clásico. Entonces, yo me imagino que los que agredieron fueron, con todo el respeto, no sé qué habrá pasado, ¿verdad? Porque no necesariamente, eran los que no ganaron. Y entonces, ahí se manifiesta una cosa que termina en una agresión física, que termina en una expectativa primero, y después que termina en una reacción de miedo del contrario, el que recibe la violencia, y se da una situación particular tan extraña de que si no entrenas esta parte y no entendés que tus hijos te miran por situaciones tan intrascendentes como un deporte en el que no jugás, porque si jugaras uno dice, bueno, la adrenalina te lleva a cierto nivel, y ahí sentadito uno tiene cierto grado de adrenalina, Marvin también, pero todos esos aspectos, entiéndanse,
hay un aprendizaje familiar de las emociones, un aprendizaje cultural. Se ha intentado erradicar la violencia del deporte. Y yo no hablo de la cancha ni del estadio, hablo de los hogares. Porque esos aspectos que vos mencionaste, el cómo voy a poder yo controlar mentalmente y cómo se me manifiestan físicamente, créame que empieza desde la casa, que empieza desde cómo mami me enseñó o cómo papi me enseñó y cómo yo ya siendo adulto voy a terminar trascendiendo hacia mis hijos. Creo que ahí está la clave, Marvin. No sé qué opinas vos. Sí, Octavio, sí, muy aceptado tu aporte. Y ahora que haces mención de la realidad, de eso que estamos hablando, de esa noticia que vos escuchaste, y que es una realidad palpable de todos los días en nuestra sociedad y en el mundo, ¿verdad? La violencia, ¿verdad? Y entonces, dentro de las emociones, cuando hablamos de los temas de violencia, podemos identificar muy bien que es una activación de una emoción como lo es la ira. Porque si bien es cierto, en el cerebro eh, tenemos, nos dicen los estudios, Octavio, que de la activación de esa pérdida de control que tenemos los seres humanos ante una emoción, hay un lapso de 25 minutos, que han sido las pruebas que se han hecho en cuanto a la activación de una emoción. Y entonces, desde el momento en que usted actúa violentamente, desde el momento en que usted recibe una buena o mala noticia, se te activa una emoción, el cerebro desde ese momento, por la capacidad que tiene de sensibilizar, de mitigar la situación, entonces, desde ese momento en que el cerebro percibe que hay una situación que atenta contra la integridad del ser humano, él se activa. Y entonces tiene 25 minutos para que uno vaya logrando tener nuevamente el equilibrio, retomar el control que había perdido. En esto tenemos nosotros y lo hacemos por inercia, tal vez a veces no por conocimiento, pero sino por inercia y funciona, Octavio. Muchas veces cuando nosotros perdemos el control, como nos ha pasado ante todos los seres humanos, y tenemos reacciones que pueden ser fisiológicas o conductuales, como las que mencionaba anteriormente. Mucha gente, ¿qué es lo que dice? Cuando Octavio se enojó y está chivísima, quiere golpear a todo el mundo. Cuando Marvin también está chivísima y quiere golpear a todo el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente llega a uno y le dice, cálmese, cálmese, esté tranquilo, tranquilo, ya todo va a pasar. Entonces, en esos 25 minutos que el cerebro está tratando de calmar la reacción que yo tengo, la pérdida de control, esas palabras, aunque nosotros con desconocimiento de la situación nos ayudan un montón. Cuando la persona se acerca, nos toma de los hombros y nos dice, no, tranquilo, Marvin, tranquilo, Octavio, ya pasó la situación. Entonces, estas palabras me ayudan un montón y ayudan un montón al cerebro. ¿Por qué? Porque además de que me están sosteniendo para que yo no actúe violentamente, también esas palabras de tranquilo le permiten bajar los niveles de la emoción comienza a disminuir y entonces llegamos en el momento que retomamos el control que habíamos perdido, llegamos al equilibrio y entonces es cuando usted conscientemente de aquella situación dice, gracias a Dios, qué dicha que me sostuvieron, porque si no hubiera matado a este o a esta, ¿verdad? Qué dicha que me pusieron las manos sobre los hombros, qué dicha que existen esos 25 minutos para que el cerebro pueda darle un equilibrio a mi cuerpo. Vieras Entonces, que, sí, señor. que te voy a agregar, de paso, ya que vos estás hablando de la palabra mágica y del tiempo, voy a, basado en mi experiencia también, y no es que yo sea un tipo violento, sino que he aprendido
de algunos momentos en que no me ha gustado estar, te digo honestamente, en algunos momentos que no me ha gustado estar y que en algunos momentos he estado involucrado también. Entonces, yo, por ejemplo, quisiera dar algunas recomendaciones aprovechando para bajar esos momentos tensos y evitar estas cosas de violencia, que al final es lo que uno anda buscando. Por ejemplo, hay que cuidar mucho los gestos, el lenguaje corporal. Entonces, a veces es importante, esto como una recomendación es distanciarse de la hoguera. Llamo la hoguera así. Qué bueno, no me avisaste que había que tener café, ¿verdad? Muy bien, Marvincito, muy bien con el cafecito que tenés ahí, pues yo no tengo, voy a tener que sacar agua, por aquí ando. Te decía, a veces hay que tener una distancia prudente entre las personas. Eso no demuestra cobardía, eso demuestra inteligencia. Ya cuando la cosa está caliente, en vez de echarle leña a la hoguera, échele agüita. Entonces, si hay un asunto que está encendido, mantenga una distancia. Obviamente, por Dios, calladito más bonito. Cuando la cosa está, como dijo Marvin, alguien está cabreado, guarde silencio, cierre la boquita, deje que el otro se desahogue. Claro que hay cosas que uno tampoco puede tolerar, pero hay momentos en que uno debe ser prudente y la boquita debe estar cerradita. Y uy, otra cosa sumamente importante, los ojos hablan. El rostro hablan. Ustedes han oído la famosa, aquellas famosas neuronas espejo, en donde uno reacciona por la carita que se te hace el otro, los ojitos que te hace el otro, o perdónenme la expresión tica, los mates que te hace la otra persona. Ese tipo de reacción hay que evitarlas. Si lo que anda buscando usted es bajar el nivel, lo repito, cuide las acciones, obviamente, cuide los gestos, mantenga una distancia prudente con la hoguera. Si usted me entiende cuando digo hoguera, ¿quién es el que está con problemas en este momento? Odio las palabras, como lo dijo Marvin, la palabra mágica, cálmese, tranquilícese en el tono que corresponde y evidentemente cuide la carita, cuide las expresiones faciales, porque los gestos hablan más que las palabras. Y entonces, cuando usted por un lado, Marvincito le está diciendo cálmese, cálmese, y por otro lado, atrás de Marvincito, alguien le saca la lengua o le hace muecas a alguien, Marvincito, tenga plan de seguridad que el que está encendido lo que anda buscando es, o más bien va a volver a encenderse. Entonces, ese tipo de recomendaciones son de mucho cuidado, sobre todo lo que tiene que ver con expresiones faciales. Yo en una charla que di, manifesté que mantener la mirada de alguien agresivo es encenderlo más. Y alguien me decía, por primera vez, escuchaba que eso de no ver a los ojos a alguien cuando está enojado, es primera vez que lo escucho. Bueno, yo le decía, es que depende de la mirada que reciba, ¿verdad? Porque si es una mirada de comprensión, una mirada de ternura, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy radical, un pleito familiar entre hermanos y la madre llega, que a veces sí llega con tonos que tienen que hacer caso y otras veces lo que intenta es apaciguar, mirándole a los ojos, con ternura a alguien al que está enojado, posiblemente va a bajar, pero en otros momentos donde no hay quien, depende de quién tenga al frente, mirarlo a los ojos es echarle leña al fuego. Así que hay que tener mucho cuidado porque todas las emociones son identificables por el rostro. Tenga cuidado cuando usted va a ver a alguien que está enojado, porque posiblemente, de ahí, si usted lo ve mal, va a terminar encendiendo. Así que lo que vos decías ahora, Marvin, tenés toda la razón del mundo. Sí, muchas gracias, Octavio. En cuanto a esto, también entendemos desde las emociones, aprender a dominarlas no es algo que se consigue de la noche a la mañana, sino que todos los seres humanos tenemos diferentes capacidades. Y para unos puede ser que yo aprenda a dominar un poquito, no totalmente, porque tenemos que ser realistas en esto, Octavio. Podemos tener mucho conocimiento, mucha lectura de las emociones, pero tenemos que ser también realistas. Todos los seres humanos, al tener estas emociones innatas, nos van a acompañar toda la vida. Entonces,
en cualquier momento se pueden activar estas emociones. Y si bien es cierto, nos ayuda un montón conocer, a controlarlas, a llevar las situaciones de una manera más positiva, más acertada, no quiere decir que nosotros los que estamos aquí al frente somos santos y que no, y que ya nosotros como somos santos, somos seres Dirás, espirituales, ya nosotros no dirás, tenemos problemas con las emociones, ¿sí, Octavio? Marvin, mansos, mansos, pero no mensos. Así es. Mansos, pero no mensos, ¿va? Así es. Entonces, todos, en un momento hemos experimentado a lo largo de nuestra vida, esa activación de las emociones. Y entonces, muy importante es también entender en cada una de estas emociones y que si nos ponemos a mencionar todas, Octavio, no nos alcanzaría la mañana porque apenas hemos hablado un poquito del enojo, un poquito de la ira, pero en realidad de una de las emociones que nuestro cuerpo se confunde, es la sorpresa también, según los estudios también, Octavio. La sorpresa lo que causa es como un fracaso en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque nuestro organismo no detecta la emoción de la sorpresa, porque la sorpresa ocurre en el momento menos esperado. Es algo que surge de un segundo a un minuto, hay una sorpresa y entonces el cuerpo se confunde, la mente se confunde porque se pone a la defensiva o se pone a esperar cuál es la reacción de la sorpresa. ¿Esto es positivo para el cuerpo o es negativo? Entonces se queda el cuerpo como en neutro a la espera de ver si realmente la sorpresa es positiva o negativa para actuar. Entonces, vea lo importante de nuestro cerebro, ¿verdad? Cómo aún desconociendo una situación, siempre él está ahí esperando a ver la reacción para poder defender a nuestro cuerpo o para poder, en medio de esa sorpresa, que se active la emoción de la alegría para compartir aquel momento satisfactorio. Sí, ahora mencionaste una situación del manejo de emociones. Algunos datos que uno encuentra ahí cuando hace investigaciones lo dejan a uno sorprendido. Sorprendido porque cuando uno hace el detalle y se dice que el éxito en la vida, y es una sorpresa que uno, obviamente, aunque uno habla de que es un asunto que aparece y se va, uno se queda, no, es que entre más inteligente sea uno, entre más intelecto tenga, entre más capacidad cognitiva tenga yo, el éxito está asegurado. Y resulta que no es tan así. Según los estudiosos, el 23%, oiga, de las capacidades intelectuales es lo que te manda el éxito, pero, oiga esto, este dato, 77% de las actitudes emocionales o lo que denominamos inteligencia emocional, las famosas habilidades blandas que hemos tratado tanto aquí, es lo que verdaderamente te impulsa al éxito. Por tanto, de ahí la importancia de poder manejar, de poder gerenciar todas estas emociones que usted que nos está escuchando es el dueño. Porque algunos dicen, no, es que yo soy así, yo nací cabreado. Ay, es que yo nací tímido, yo soy tan introvertido, a mí me da hasta miedo salir. Bueno, ya hay otras patologías que tienen que ver con ese tipo de situaciones, pero uno llega el momento, ahora a mí me toca tratar de trasladar esta información, no solo a ustedes, sino que uno trabaja con los hijos y empieza a ver las emociones que caracterizan a cada uno y que los que tenemos hijos, yo tengo 5 y veo a 5 personas diferentes, pero a los cuales se les puede influir y decirles, bueno, a ver, cultiven lo bueno de ustedes, manejen su inteligencia, ojo con sus demonios, porque esas cosas definitivamente los van a hacer perder muchas cosas, trabajo, amistades, familia, un montón de situaciones. Así que cultiven ese 77% de actitudes emocionales, de la famosa
inteligencia emocional, Marvin. Eso lo lleva a uno al éxito. Eso es sorprendente en términos de, algunos dirán, la nueva moda, la inteligencia emocional. Sí, Octavio, y en cuanto a lo que vos aportás sabiamente, en cuanto a que a veces en las emociones nosotros también, esa palabra que vos dijiste y que quizás uno la ha repetido y que mucha gente la ha repetido. Cuando nosotros a través de las emociones vivimos repitiendo siempre las mismas conductas y no cambiamos. Ahí también, ya también como una recomendación personal, ¿verdad? Porque ahí, si hablamos de brillar, cuando hablamos de brillar en medio de las emociones, nada más por un momento identifiquemos qué es lo que brilla. El sol brilla, la luna brilla, las estrellas brillan y brillan para todo, para toda la humanidad. Y ese brillo es lindísimo. Ese brillo genera un montón de satisfacción para toda la creación. Y entonces, de esa manera, cuando hablamos de brillar en medio de las emociones, entonces estaríamos hablando de que cuando uno utiliza frases negativas y muy trilladas y que no traen mucho beneficio a cada uno de nosotros para realizar cambios, entonces estaríamos pensando en que nosotros siempre estaríamos eh, procrastinando, ¿verdad? Los cambios en nuestra vida. El hecho de procrastinar, perdón, es posponer para que nos podamos entender. Entonces, muchas veces uno está posponiendo y hay una frase muy importante que es, el mañana, se convierte muchas veces en una justificación. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno está posponiendo es porque hay un temor a enfrentarse a algo. Entre lo que uno pospone y lo que hay y el objetivo de nuestra vida que está al frente, a veces se crea una gran brecha, una gran brecha. Entonces, cuando yo pospongo, más bien vamos a ver y preguntémonos si es miedo para enfrentarme a una situación que está delante. Si es miedo, si es inseguridad de enfrentarme a aquello. Entonces, el mañana se puede convertir en una excusa que usted dice, bueno, mañana voy a cambiar. Bueno, eso lo dijo el lunes. El martes dijo, mañana voy a cambiar. Bueno, pasó junio y usted dijo, voy a cambiar. Pasó julio y también dijo, voy a cambiar. Pasó el 2019 y dijo, voy a cambiar. Va pasando el 2020 y usted dice, mañana voy a cambiar. Entonces, la actitud no se mide, la grandeza no se mide por el tamaño, sino por la actitud que tengamos cada uno de nosotros los seres humanos ante la vida. Entonces, no procrastinemos las situaciones, porque con esta recomendación, el mañana se puede volver eterno. Y entonces, es una de las recomendaciones que yo le hago de a veces cuando uno pospone es a qué le tenemos miedo, a qué no nos queremos enfrentar. Entonces, en cuanto a las emociones también, a qué le tengo yo miedo, a qué no me quiero enfrentar. Entonces, que ese mañana no se vuelva eterno en nuestras vidas, que para poder brillar realmente. Octavio. Sí, vieras que cuando mencionabas, cuando hablamos de ese desarrollo de inteligencia emocional que vos mencionaste ahora, que es básicamente eso lo que estabas mencionando, tiene que ver con aspectos tan importantes como el autoconocimiento. Es que yo siento que de ahí es donde tenemos que nosotros, nos tienen que llevar desde niños a saber qué somos, cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestras debilidades, trabajar en la autorregulación de todos estos aspectos, porque a veces vos puedes tener tanto potencial, pero no puedes desarrollarlo porque no tienes recursos, que llega a convertirse en una frustración. Entonces, esa autorregulación es sumamente importante para el momento adecuado. Entonces, aquí cuando hablamos de desarrollar estas cosas, de estas habilidades para desarrollar la inteligencia emocional, nosotros como padres, que somos los formadores de las nuevas generaciones,
nosotros como adultos, que ya somos quienes tenemos el control de nosotros, repito, tenemos que tener el autoconocimiento, es lo primero. ¿Qué soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué no sirvo? Todas esas cosas tienen que estar manifestadas, bien lo decía Marvin, es decir, yo tengo que conocerme. Y esa parte de autorregulación es la que a veces nos lleva a un nivel de frustración tan grande, y a nuestros hijos, cuando no les podemos dar las cosas en el momento, que tenemos que enseñarles también asuntos de tolerancia. Vean que estamos hablando de algunos aspectos en donde podríamos manejar una adecuada inteligencia emocional para poder brillar con las emociones que se presenten en un contexto dado, con una acción que se nos está presentando ahí, que yo siempre lo he dicho, en la vida hay que estar pensando en todo lo que puede pasar con antelación, porque así entrenamos, porque así estoy preparado para ciertos acontecimientos. Yo solito soy el que debo motivarme, porque en estos últimos tiempos la mezquindad a veces brilla tanto que encontrar motivación, Marvin, en otro lado es difícil. Uno es el que solito debe decirse, yo voy por eso, yo sirvo para eso, yo me preparo evidentemente para eso, y hay otros factores que deben ser considerados también en todo esto, que es qué tan empático soy yo. Y cuando hablo de empático es que como seres sociales necesariamente debo socializar. Y a veces algunos creen, entonces, ¿para qué la inteligencia emocional? Y para socializar. Algunos creen que no, que yo no tengo que socializar con nadie y que yo soy un ser individual y que mis logros van a ser por mi propia gestión. Y sí, así es inicialmente, pero necesariamente, o sea, hay un asunto básico. José Carlos sabe de lo que estoy hablando. Él es profesor y él sabe que sus alumnos a veces son muy buenos o socializan muy bien por un asunto de conveniencia. A veces conviene ser así. A veces conviene ser totalmente social por empatía, caer bien, estar bien con la gente, de todas maneras no te genera ningún problema. Y esa capacidad, Marvin, de poder socializar con la gente, te lleva a una condición estable, a una condición de desarrollar emociones positivas como la máxima que nosotros buscamos en la vida, ser alegres. Pero para eso, por eso les digo, para eso, recuerdan en algún momento hemos hecho charlas que tienen que ver con el propósito y con el proyecto de vida. Y para eso tenemos que generar un FODA personal. Es decir, cuáles son mis fortalezas, en dónde hay oportunidades, cuáles son las debilidades que tengo y cuáles son las amenazas que se me pueden presentar en la vida para yo prepararme y que esas emociones, en vez de que me oscurezcan, en vez de que me metan un capullo que me va a apretar y me va a frustrar y me va a generar una serie de patologías, que me llevan incluso a problemas orgánicos, nosotros tenemos que, Marvin, definitivamente tener, como vos lo dijiste muy acertadamente, lo primero, lo básico es el autoconocimiento. Lo segundo que yo recomendaría con base en todo lo que dije es trabajar sobre mis debilidades, porque mis fortalezas son mis fortalezas, trabajo sobre mis debilidades. Y en síntesis, me parece que la emoción que más me lleva a brillar es definitivamente la alegría, la felicidad. Me voy a adelantar un poco a los comentarios que me estaba encontrando ahí, porque me pareció muy interesante algo que escribía una persona que José Carlos la va a retomar, y decía la muchacha, ¿qué pasa? Yo soy así. ¿Qué pasa? Yo tengo ese nivel de inteligencia emocional. Yo puedo controlarme, pero aparentemente estoy muy cerca de alguien que no es así. ¿Qué puedo hacer al respecto? Yo siempre me río porque la primera recomendación que les doy es, ve a ver cómo los mete a ver estas charlas de Vive Bien, Marvin. Porque aquí hay temas para arreglar, aunque usted no lo crea, troncos torcidos. Pero por supuesto, si estamos claros, la persona tiene que querer modificarse. Y yo no quiero ser radical en la respuesta que voy a dar. Y entonces, y si no quiere, y si yo soy así y salado los demás, de ahí entonces yo creo que la respuesta está en cada quien. Por ahí es donde ustedes tienen que tomar una situación con relación a ese tipo de temas, porque cuando uno tiene una situación en donde la otra persona que está al frente de uno entiende
que causa daño y le gusta hacer daño, y yo soy el mártir de la película y me gusta que de recibir lo malo, de la decisión es suya. ¿O no, Marvin? ¿Qué harías vos si llevas palo? No me digas ahora, no me salgas con que si sos liguista, cambiate a sapricista, así no llevas tanto palo, ¿verdad? Me parece que no va por ahí la recomendación que me vas a dar, pero ¿qué puede hacer uno con el manejo de este tipo de situaciones de la vida en donde por momentos las cosas no te van a salir bien? Sí, perfecto, Octavio. Aquí es importante también y de los ejemplos que toma uno de la vida, eh, situaciones adversas siempre vamos a tener, siempre van a existir, no las podemos evitar y todos de una manera o de otra, día con día experimentamos situaciones difíciles. Esas situaciones difíciles activan nuestras emociones, pero como parte también de otras las recomendaciones que nosotros podemos hacer en esta situación, Octavio, es detenerse por un momento. ¿Por qué? Porque a veces de tanta situación adversa uno se cansa, como vos decís, Octavio, a veces Sí. uno llega ya hasta el límite, como decimos, y entonces llega un momento en que ya uno dice, hasta aquí llego, ya de aquí ya yo no voy a seguir más. Yo veo que esto no tiene sentido, que llevo toda la vida tratando de hacer esto, de hacer aquello, con tal de sentirme bien, con tal de agradar a otras personas y no lo he logrado. Entonces, uno lo que tiene que hacer en medio del cansancio y que nos cuesta es descansar, esa es la palabra correcta. Cuando yo voy corriendo, lo que después de, veámoslo así, después de una competencia de muchos kilómetros y todo, yo lo que deseo es descansar. ¿Por qué? Porque ya siento que no aguanto. Entonces, en la vida es así, la vida es una carrera en la cual hay momentos que hay que aprender a descansar. Y yo creo que esto no lo practica o no lo practicamos o lo practicamos muy poco, el detenerse a descansar. No estoy diciendo renunciar de los objetivos, de las No. metas que usted tiene. No estoy diciendo que se descanse y se quede ahí de brazos cruzados y no haga nada. No, simplemente descanse para que usted pueda meditar, para que usted pueda tomar fuerzas, para que usted pueda seguir adelante y sin renunciar a lo que usted a su objetivo, a su meta, sino simplemente para que usted pueda en ese proceso de descanso retomar, mejorar y cambiar los pensamientos para que usted pueda seguir adelante. Y entonces, ¿por qué? Porque sucede también que en esto también la vida se va muy rápido también, como se va el tiempo también, Octavio, que ya estamos llegando casi a las 9, la vida se va demasiado rápida y entonces no vale la pena perder el tiempo. Entonces uno tiene que enfocarse también en qué es lo más importante para mi vida. ¿Por qué? Porque no sé qué es lo más importante para usted, si lo más importante para usted es su casa, es su carro, son los bienes o es su familia, o usted lo más importante para usted mismo, ¿verdad? Entonces hay que identificar en la vida qué es lo más importante. ¿Por qué? Porque lo más importante me genera un montón de alegría, un montón de satisfacción. Y entonces hay que también ver si dejé de hacer lo más importante y a qué le estoy dedicando mi tiempo, porque el tiempo es irrecuperable, el tiempo se va y quizás, ojalá que no ocurra, pero ojalá que no estemos en la última etapa de nuestra vida lamentándonos por las cosas que dejamos atrás y que realmente eran importantes, porque si no, entonces viviríamos toda la vida lamentándonos, quejándonos, y la vida no es para eso. La vida es para disfrutarla. La vida se disfruta todos los días viviendo el presente, Octavio.
muy sabia esa recomendación que diste. Por eso es que yo siempre digo, hágale caso al que sabe, hágale caso al que sabe. Esa experiencia de Marvin, eso de hacer pausa en cierto momento, se da en cualquier momento de la vida. Porque a veces queremos ir por un camino y ese no es el camino que nos conviene. A veces ese camino nos lleva por aquellas emociones que nos apagan más bien y lo que andamos buscando es brillar. Y las emociones que nos llevan a brillar sobre todo es la alegría. Una recomendación, voy a dar lectura a un mensajito que tengo aquí que dice, no tomes una decisión permanente basada en una emoción temporal. No tomes una decisión permanente basada en una emoción temporal. Y yo le voy a decir algo así como recomendación ya para ir cerrando porque se nos está acabando el tiempo que hemos tenido. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hasta el final. Gracias por los comentarios, que creo que es lo que vamos a seguir en breve. El asunto de ciertas situaciones. Hay cosas definitivamente, esas emociones temporales que terminan haciéndonos pedazos, tienen que ver mucho con relaciones de pareja. Ese tipo de emociones temporales, y voy a hablar de los celos y de la ira. Cuidado con esas cosas porque hay que saber canalizarlas, gerenciarlas y dar eso que dijo mi sabio amigo Marvin Agüero. Esa pausa necesaria. Primero, para que se baje la ira, ¿va? Segundo, para que suba la inteligencia emocional y empezar a analizar todo el contexto. Pero por supuesto, si una situación, y no hablo solo de esto, de relaciones de pareja, sino de todo lo que nos rodea, porque todo lo que nos rodea nos genera diferentes tipos de emociones que nos dan diferentes tipos de caminos para poder solucionar o llegar a la máxima expresión que busca cualquier ser humano, la alegría, la felicidad. Tenemos que analizar muy bien el contexto e irnos por el caminito. Dejemos la obsesión. Dejemos la obsesión de que es por aquí por donde yo quiero ir, porque a veces no es funcional. Deje de pelear. Deje de mantener esa frustración contra quien manda. Porque aquí yo he tenido cada comentario cuando hablan, es que los jefes, es que mis compañeros, es que no me dejan ser. Bueno, busque su espacio, sea empático, tenga la habilidad social, que es de las cosas que hemos hablado el día de hoy. Pero esa pausa que dijo Marvin, para poder replantearse, ¿qué dijimos? Primero, autoconocimiento. ¿No será que no es el jefe? ¿No será que no son los compañeros? ¿No será que soy yo, el culpable de ciertas situaciones? ¿O no será que por ser más inteligente que los demás, con un pequeño cambio, porque tampoco te voy a decir que, como dijo Marvin, volver a nacer, tener una vida nueva, no, con un pequeño cambio, yo puedo precisamente hacer que mis emociones brillen o brillar ante mis emociones, porque al final el que las gerencias soy yo, el que toma la decisión soy yo. Y ahí pienso que eso que dijo Marvin, a mí en lo personal, de verdad, de cada una de las charlas que uno participa, aquí nosotros no ensayamos lo básico, pero hay palabras que son sabias y Marvin, yo lo apunté, esa pausa necesaria en cierto momento de la vida para replantear lo que he hecho, lo que voy a hacer, lo que he logrado, lo que no he podido, por qué no he podido. Todo ese análisis se da efectivamente con una pausa necesaria que se debe dar en cualquier momento de la vida. Y vuelvo a insistir, no pegue contra pared, no insista contra algo. Si ese algo está ahí, si esa es la estructura de su trabajo, si usted ha intentado cambiarla, si no va a cambiarla, si se ha frustrado, si lo suyo es estar enojado constantemente, si lo suyo es que pereza ir a trabajar porque no me gusta ese trabajo, una de dos, o se adapta, lo que no quiere decir que llegue a la mediocridad, tampoco estamos hablando así, o se adapta o busca cómo hacer el cambio inteligentemente, pero tenga tolerancia porque las cosas no llegan de la noche a la mañana. Es con la pausa necesaria para poder lograr las cosas con los demás, teniendo habilidad social. Marvicito, yo creo que se nos fue el tema. No sé si tenés Sí, alguna situación de cierre. sí, gracias. Gracias, Octavio, para ir cerrando de la emoción que vos acabas de mencionar, de la alegría, de la felicidad, ¿verdad? De la felicidad ahí, como esa emoción.
tenemos que entender que la felicidad no es por casualidad. La felicidad se consigue en el ser humano por decisiones y por buenas decisiones que yo debo tomar todos los días. ¿Por qué? Porque si tomamos malas decisiones, puede ser que la vida de nosotros sea de vivirlos lamentando por una mala decisión que tomamos. Y entonces, la felicidad consiste primero en que yo me sienta bien, que yo me sienta satisfecho de la persona que soy, de este ser que ha creado Dios. Y entonces cuando yo tengo felicidad, yo puedo transmitir felicidad, porque yo no puedo transmitir de lo que no tengo. Y entonces, si queremos brillar, entonces transmitamos cosas positivas. Llenémonos de gente positiva, de gente que le encuentre sentido a la vida, de gente que sienta el deseo de vivir todos los días. Y ese vivir todos los días es vivir el presente, porque el presente es hoy y es con lo único que cuento. El pasado ya quedó atrás y muy atrás. Y el futuro es algo incierto porque no existe. Entonces, si queremos realmente mejorar como seres humanos y que la convivencia con todas las personas que compartimos sea satisfactoria, entonces vivamos el presente. Digámosle a las personas que nos acompañan hoy, te amo, te quiero, eres importante para mí, a mi esposa, a mis hijos, o viceversa, a mi mamá si la tengo, a mi papá, y ahora que hay distanciamiento social y que tenemos que aplicarlo, pero dígaselo, aunque sea por medio de un mensaje, dígale que lo ama y dígale cuánto lo ama. Y entonces, en eso consiste, en que nosotros todos los días procuremos ser mejores y nos quedamos con la emoción de la felicidad realmente. Y yo en esta mañana les deseo a cada uno de ustedes eh, que luchen por alcanzar la felicidad, por poder identificar qué es lo que a usted lo hace feliz, porque a veces no identificamos realmente qué es lo que me hace feliz a mí. Entonces, hoy es el día para que nosotros tomemos decisiones y las mejores decisiones, para que hagamos cambios y para que no nos dejemos dominar ni perdamos el control o las emociones que no son positivas, porque muchas veces puede ser que nos dejemos llevar por las presiones, las emociones negativas y la felicidad, no la tratemos de cultivar para que más bien sea la que me acompañe todos los días. Que Dios los bendiga, realmente un gusto, Octavio, y te cedo el paso. Gracias, Marvincito. De verdad, de parte mía también agradecerte. Ha sido un verdadero placer compartir cámaras y micrófonos con tanta sabiduría. Sí, es muy importante. Tan poquito que hay que hacer para ser feliz, ¿verdad? Tan poquito que hay que hacer para ser feliz y a veces nos complicamos solitos la vida. A veces hay cosas que queremos cambiar de la noche a la mañana y hay cosas que tenemos que entender que nunca van a cambiar. Entonces hay que tomar decisiones en la vida. ¿Cuáles pueden ser? O me adapto a lo que no puedo cambiar o cambio lo que tengo que cambiar. Y espero que me entiendan. Voy a hablar de trabajo para no complicarle la vida a nadie. Si no puedo hacer nada, si no me gusta, si estoy frustrado en mi lugar de trabajo, que ahora hay que atesorar y creo que todo mundo entenderá que cualquier trabajo va a ser bueno, pero lo que quisiéramos es que cuando aquellos que no están laborando en este momento les toque la opción de volver a trabajar, entiendan que deben dar su mejor esfuerzo y que si bien es cierto, puede ser que no sea lo que les gusta, pues tendrán que buscar el camino hacia esa felicidad. Eso hay que hacerlo, pero mientras estén realizando cualquier actividad que sea, mientras estén en cualquier relación que sea, deben dar su mejor esfuerzo. Y como lo dijimos al principio, tampoco se trata de ser mensos. Podemos ser mansos, pero no mensos. Recuerde trabajar su inteligencia emocional. Eso es la base del éxito. Recuerden regular, no es que se convierta en una planta, porque hasta las mismas plantas se manifiestan, pero no es que se convierta en una planta en una maceta. No, pero sea inteligente, más inteligente que los demás. No se trata tampoco de que sea una persona calculadora.
No es eso lo que decimos. Lo que estamos hablando es que usted debe gerenciar sus emociones, y yo cierro con el famoso FODA. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus talentos? Analice sus oportunidades, analice sus debilidades, trabaje en esas debilidades, y si hay amenazas, pues apártese de las amenazas si es factible, y si no, pues ni modo. Trate de ver de qué manera, con ciertos distanciamientos o con ciertas, a veces concesiones, es posible que esas amenazas terminen siendo nuevas oportunidades. Yo de verdad les agradezco que hayan estado con nosotros. Igual quedamos porque José Carlos, que está de nuevo, le regresamos el control de la pantalla. Me acuerdo de una serie, le regresamos el control de su pantalla. Marvin se tuvo que haber acordado. Marvin, dígame una cosa, hablando un poquito, ya que estamos en esta pausa. Usted sí se tiene que acordar de Chungaleta, ¿verdad? Sí, sí, No sí, me diga claro. que usted, bueno, usted es de mi generación, porque yo le Sí, decía a sí. unos de por aquí, esto, ¿qué es Chungaleta? ¿Qué es Chungalandia? Le digo, ay, Dios mío, ya estoy en otra generación, yo, qué Sí, sí, terrible, sí. le digo. Muy linda, Pero muy bueno, linda. Una está bien. generación muy linda. Sí, señora, así es. Y Sí. no es que la de José Carlos no sea linda, pero tiene que puchar más. Yo siempre les digo, ustedes tienen la exigencia de empujar más aún. José Carlos Díaz. Excelente, don Octavio Sainz y don Marvin Agüero. Bueno, muy agradable. Más que una ponencia en este webinar, esta charla donde hemos compartido experiencias de la vida, transmitir en cómo brillar esas emociones. Y esta para mí es una, ¿cómo brillo mis emociones? Esto, vinculando la experiencia con la juventud, que hoy nos formamos y trabajamos en un sistema, ya sea virtual o en la empresa, en un espacio físico, pero donde coincidimos diferentes generaciones y brillamos nuestras emociones por compartir cada una de nuestras experiencias. Bueno, decirles que nos han acompañado y sintonizado participantes de todo el país, las 7 provincias de nuestro país, pero quisiera darle un caluroso saludo, abrazo virtual a todas esas personas que día a día son fieles seguidoras en nuestro programa Vive Bien. Y bueno, les puedo comentar que don Ernesto Bedoya, Alexandra Córdoba de San Rafael de Heredia, es colaboradora de la Caja Costarricense de Seguro Social. También nos ha acompañado José Alberto Campo Ledesma, allá en Orotina, de los Sueños del Barrio. Ya le hemos dicho ahí, por este medio, que vamos a tener que sacar una transmisión, ahí, los Sueños del Barrio. Bueno, ahí, ¿por qué no? Ahí podemos sacar una transmisión, es parte de brillar nuestra felicidad, nuestras emociones. Elizabeth, todos los días nos acompaña, nos envían saludos, vibras positivas. También Carmen desde Quepos, Marixa Vargas de Coronado, que trabaja en el MEP. Yancy y Rosa Isabel de la Guinea de Guanacaste, también Giselle de San Sebastián y Azarías Arce. Bueno, creo que es la primera vez que se conecta por ahí. Bienvenido, ojalá le guste nuestro programa, lo que nosotros hacemos aquí día a día con corazón. También saludar a nuestros amigos del Facebook, porque estamos ahora por 2 plataformas, tanto en este que es el Zoom como el Face. Saludar a Blanca Castillo desde Guanacaste y Ana Lidia también desde Guanacaste. Don Gilbert Ortiz nos dice en el Face, excelentes palabras, muy sabias. María Eugenia Barquero, excelente, gracias por sus enseñanzas de vivir mejor. Blanca nuevamente nos saluda desde Liberia, Guanacaste, un saludo cordial y un abrazo a las personas que siempre están ahí. Y bueno, compañeros, hay una pregunta por aquí, creo que ya la había respondido, solamente que a mí se me fue un momentico el audio, una situación de inestabilidad a veces por los aguaceros. Pero nos pregunta Ángela Rubí, a ver, no sé si ya la contestaron. ¿Cómo se puede manejar las emociones con una persona que cuenta el diagnóstico antisocial? Empezamos por vos, Marvin. Le voy a repetir la pregunta. ¿Cómo se puede manejar las emociones con una persona que cuenta con un diagnóstico que es antisocial? ¿Qué le podemos responder? Gracias, José Carlos. Bueno, primero, gracias por el aporte que haces, gracias por estar con cada uno de nosotros. Y
ahí tendríamos que valorar, ¿verdad? Esa palabra antisocial, ¿verdad? Porque este, en este mundo eh, convivimos, y no solo vos, sino que todos los seres convivimos a veces con personas que tal vez piensan diferente, que actúan diferente. Entonces, mi consejo es simplemente aprender a ser tolerantes como seres humanos. ¿Por qué? Porque así como hay personas que se equivocan de una manera, yo también me equivoco. Yo también he cometido mis errores. Yo no puedo decir que yo estoy fuera de este mundo, ¿verdad? Que soy una persona extraordinaria. Voy en camino, sí, estoy cerquita, pero todavía me falta. Entonces, a ser tolerantes, y también siempre me baso en practicar el segundo mandamiento que nos dio Dios, que es amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, en ese mandamiento se resume todo lo que nosotros tenemos que hacer en este mundo, ¿verdad? Porque siempre van a haber seres humanos con los cuales vamos a tener diferencias, con los cuales no vamos a poder tener esa comunicación, pero mi deber desde la ética cristiana, desde la espiritualidad, es que yo tengo que amar a todas las personas con todas esas situaciones que a mí me incomodan. Entonces, ser tolerantes, pero sobre todo practicar el amor en todos los seres humanos, es lo que lleva al éxito a la humanidad. De otra manera no hay. Carlos. Excelente, don Marvin, muchísimas gracias. Ojalá le hayamos respondido la pregunta a Ángela Ruiz. Y bueno, don Octavio, hay un comentario a modo de pregunta, se la voy a leer. Nos dice Adri, es difícil cuando hay alguien que es parte, que esa parte, perdón, no la maneja bien o la maneja a conveniencia. Don Octavio, no sé si me escuchó la pregunta, si me dio a Sí, entender o se la vuelvo a leer. sí, bueno, yo voy a agregar un poquito también con relación a la pregunta de Marvin y que tiene que ver con esta respuesta que voy a dar a esta segunda pregunta. La motivación que uno va a encontrar dependerá del contexto, porque, por ejemplo, ¿en qué contextos encontramos a esa persona que se dice que tiene un problema antisocial? O de esta otra parte de la pregunta de la dificultad que tenemos. A ver, la familia uno no la escoge. Si le toca en la familia, si bien es cierto, Marvincito dijo ahora muy acertadamente, ámense los unos a los otros. Eso es lo que debería predominar y deberíamos llegar hacia ese nivel. Y parte de la respuesta la voy a terminar con un comentario que hizo una persona muy sabia que se llama José Fabio. Ya lo voy a leer. Pero yo vuelvo a lo mismo. Depende del contexto en el que esté, si es familiar, si es un compañero, si es un vecino, si es alguien de la sociedad civil. Ahí vas a encontrar la respuesta a las acciones que tienes que tomar. Entonces, a veces uno lo que más asocia, lo que más le genera problemas es la parte de pareja. Yo tengo mis padres que tienen 54 años de casados. Qué raro, yo tengo 54 también, casualidad. Y resulta que 54 años usted ya no, o sea, pensar que alguien de las nuevas generaciones lleguen a eso, lo mencionaba Marvin. ¿Qué pasó con la tolerancia, José Carlos? Pero también nosotros fuimos claros cuando dijimos, no podemos ser mensos. Sí, me estás pidiendo ser manso con tolerancia, pero yo no puedo ser menso. Es cierto, uno tiene que empezar por quererse uno mismo. Por supuesto que sí, pero tampoco es que, o tenemos que entender que problemas en la vida va a haber todo el tiempo y no podemos rehuir de ellos. Cuando ya se llega a niveles de otros contextos, porque ahora dije el familiar, el del compañero, el vecino o la sociedad civil, pero también se dan ciertos contextos que tienen que ver con, es que me maltratan, es que la violencia, es que me agreden, es que yo soy lo peor de lo peor siempre, es que nunca quedo bien. Bueno, hay que valorar exactamente si es que yo le echo la culpa a todo el mundo para salir de mis problemas
yo le echo la culpa a todo el mundo y entonces me escudo en que todo el mundo es el culpable de lo que yo estoy viviendo. Y ahí uno tiene que hacer separaciones. Por eso es que el autoconocimiento es vital. ¿Hasta dónde yo voy a aguantar? Porque a niveles de violencia, cuando hablamos, lo primero que se me vino a la mente cuando hablaron de un antisocial, ¿qué nivel se mantendrá de ser un antisocial? Porque a uno sí le preocupa. Porque si yo voy a estar, y esto es para hombres y para mujeres, si yo estoy en un matrimonio que es un infierno, para hombres y para mujeres, bueno, busquemos la manera de solucionar incluso metiendo un tercero. Y cuando digo cuidado malinterpreta, esté feliz en los cuatro. No, metiendo un tercero que te dé un consejo. A Sí, eso me iba, explico. perdón, Octavio, No, eso no, iba. Hay no, que no, tener no, cuidado porque aclaro, las palabras son muy poderosas y entonces se puede aclaro, malinterpretar. aclaro, a alguien que te dé con objetividad un consejo. Pero yo no me veo, yo no tengo carácter o temperamento, perdón, porque el carácter sí me formaron bien, pero el temperamento no me ayuda, a llevar palo toda la vida, a no ser feliz, a intentar que alguien se adapte un poquito a mí o yo adaptarme un poquito allá, yo cedo también, pero la otra parte tiene que ceder. Y si esa parte, ese punto de equilibrio no se consigue, hay que buscar un caminito diferente. Hablo en términos de todo, ¿verdad? De todo en la vida, de todo. Con mis mismos hijos, a veces los hijos no quieren hacer caso, pero el que manda es uno, hasta que allá ellos tengan su caseta, porque bajo mi techo son mis condiciones y no es que sea una prisión ni una jaula de oro. Tiene que haber consideración, tiene que haber libertad. Ellos tienen que brillar con sus emociones. Ellos tienen que ser felices. No es que uno se vuelva un ogro y que efectivamente, pero de ahí vea una moda. Discúlpeme que me extienda. Papi, es que usted es muy rígido. Es que ahora la novedad es que el noviecito llega y pasa al cuarto y cuando ve uno ya está hasta con la almohada de uno y no, o sea, es que hay cosas, Carlos, que hay que poner limitaciones y no son exageraciones y así son asuntos de pareja. De ahí llega alguien a la casa o salen los hijos o sale la mamá o el papá y nadie sabe dónde están por un asunto de cortesía. No es pedir permiso, es que por cortesía, por si pasa algo, saber dónde están los miembros de tu familia. Sos trabajador, sos el jefe. De ahí, entras a una oficina y no hay nadie y vos no sabes nada y todo el mundo se va. De ahí, jefe, es que andaba, no. Usted tiene una responsabilidad también de informar. No provoque la ira de su jefe y no juegue, discúlpeme el término, de vivo. ¿Sí me explico? Punto de equilibrio, siempre lo he utilizado en mis charlas. Punto de equilibrio. Tanto yo tengo derecho, tanto tengo el derecho yo de brillar ante mis emociones, como los demás tienen que estar bien por empatía y por habilidad social con mi presencia. Y ahí es donde a veces el problema es que es lo que yo digo y como yo digo, como si los demás no contaran. La cosa no es así. Y si usted no se da su espacio, y si usted no se da a respetar, y si usted, lo dijo Marvin, no yo, no lo dije yo, perdón, y si usted quiere ser menso, por decisión propia, por amor, por necesidad, entonces no se queje de su frustración. No le eche la culpa a los demás, porque usted está haciendo eso. Me extendí mucho, José Carlos. Quería terminar con Bueno, esta frase. Quería dale, terminar con termina esta con la frase frase. Termina la de frase. José Fabio. Perdón, de José Carlos. Esta es la frase de José Fabio. Muy inteligente. Dice, hay un proverbio que dice que aún el necio es tomado por sabio cuando calla. Lo repito Así porque es. me parece que se te hizo un circuito. Te lo voy a tirar otra vez. Hay un proverbio que dice que aún el necio es tomado por sabio cuando calla. Qué Bueno, importante, palabras ¿verdad? muy Sabias, sabias, palabras son sabias. palabras muy A sabias. veces, a veces calladito más bonito y a veces hay que hacerse ver y brillar ante todos, pero a veces hay que apagarse también. Así es. ¿Ah? A Bueno, veces hay que apagarse, a veces hay que ser como es Don Marvin, porque yo a Don Marvin es un ser muy inteligente, pero es un ser muy humilde.
y uno aprende de la gente humilde. Totalmente, totalmente de acuerdo. Vea cómo lo quiero, Marvincito. Sí, muchas gracias, Octavio, Y es sincero, gracias. y es Gracias, sincero. sí. Y es que en A este pesar de que seas asunto, apricista, Marvin. así es, pero en este asunto, Octavio y José Carlos, hay que aprender a brillar uno con luz propia, sin opacar a nadie, que es muy Así es. importante. Así es. Pues es un sabio, el Señor es un sabio, definitivamente. Bueno, compañeros, también nos comenta José Fabio, somos seres conductuales y tal como podemos cambiar y mejorar, siempre y cuando lo podamos reconocer y adaptarnos, que también necesitamos ayuda para tener las herramientas necesarias y empezar a realizar un verdadero cambio. Nos dice de Los Ángeles Vargas. Gracias, don Octavio y Marvin, por la charla. Eso dice que don Octavio nos da a tomar una buena decisión permanente basada a una emoción temporal. Yo siempre digo, no hagan un negocio formal o tome una decisión fuerte si tiene una gota de licor en su cuerpo. Eso es una buena decisión. Bueno, es comentario de la compañera de Los Ángeles Vargas. Don Rodolfo Arias nos dice, felicitarles, excelente participación, muchísimas gracias. También a González nos dice, muy amena, enriquecedora la charla, gracias compañeros del programa Vive Bien. Susan Rojas nos comenta, me gusta mucho escuchar a dos caballeros, dos hombres hablando sobre la importancia de reconocer y saber manejar las emociones, porque el machismo les ha exigido a no identificar lo que sienten en una felicidad. Bueno, Susa, muchísimas gracias. Ahí los compañeros, ahí lo acaban Charlie, de escuchar. También Charlie, nos dice, sí, don José Octavio, Carlos, dime. nada más para aclarar ese asunto del machismo. Yo toda la vida me he declarado dócilmente dominado. En serio, Ok, en serio. Yo toda la vida me he declarado dócilmente dominado. Pero sí quiero ser claro también que cuando me declaro dócilmente dominado es porque la mujer, que en su mayoría de las veces es más inteligente que el hombre, me ha demostrado ser más inteligente. Y parte de eso es la inteligencia emocional. perfecto. Bueno, muy bien. También nos dice Ana Vázquez Córdoba. Me encantó muchísimo. Las pausas en la vida es una excelente recomendación que dio por parte de Marvin. Lady Pérez nos dice, gracias por compartir estos interesantes temas. Y don Adrián Núñez, saludos a Octavio, José, Marvin y al operador Master. Estos han sido los mensajes por medio del Face y nuestra plataforma de Zoom. Les invitamos muy cordialmente, muy respetuosamente que puedan llenar el enlace de sintonía. Esto para nosotros es muy importante poder demostrar a nuestras autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social y Auditoría lo que estamos haciendo, lo que día a día compartimos con usted. Por eso es importante la inscripción del reporte de sintonía. Dura menos de un minuto. Ahí nuestro operador máster dice reporte su sintonía, pega el link y lo puedan llenar para podernos seguir manteniendo al aire. De verdad que lo agradecemos con muchísimo gusto y todo el corazón lo hacemos. Si le gustó esta ponencia, este conversatorio, porque hoy lo hicimos diferente, bueno, suscríbase a nuestro canal de YouTube, Vive Bien Digital, y puedes bajar el material este y todos los demás que tenemos por ahí. El contenido está liberado para que usted lo pueda compartir con cada uno de sus amigos, vecinas, familiares, el que usted guste. Solamente hacer la suscripción al canal de YouTube de Vive Bien Digital. Y también si le interesa, cuáles son las actividades que tenemos todos los días, dele me gusta a nuestro Face, Vive Bien. Ahí está la agenda semanal. Lo que estamos por exponer en las mañanas, 8 de la mañana, 10 de la mañana y en las tardes. Usted prepara su tacita de café, su té, para que nos acompañe en el Facebook para ese conversatorio, diferentes temas, invitados especiales. También tenemos compañeros y compañeras que se han certificado con nuestro programa de Vive Bien.
porque también formamos a muchas personas para que hagan réplica en sus organizaciones. Y Quería preguntar, compañeros, voy a don Marvin y preguntarte, Octavio, dime. Ok, perfecto. y a Vitico también, a don Víctor, hacerles una pregunta. Es factible que como despedida poder ver a la audiencia? Es que a veces uno se queda así como, ¿quiénes estarán allá atrás? Y uno no puede ni despedirse ni saludar. ¿Será posible sentir ese calor humano, Vitico, de que todo el mundo abra la cámara y nos podamos despedir? Si vive bien es para eso, para que gerenciemos nuestras emociones y a lo mejor yo veo nada más nombrecitos y a veces una fotica pues ya, pero no los veo. ¿Será posible eso, Víctor? Me dice, yo estoy en el sofá y sin camisa, no puedo abrir la cámara. Bueno, que pueda, No, ¿verdad? Octavio, es Em, que como este material se está grabando, entonces Ah, muchas personas están ahí dentro de está la Alexandra. comodidad Eso, Alexandra. de casa, Ya abrió pero Alexandra. perfecto. Teniendo Pura vida. vamos Ahí a hacerlo, están. muy bien, vamos a hacerlo. Qué Pueden abrir lindos. las cámaras, saludarles Qué desde aquí en lindos su que somos los programa ticos. Vive Bien. Bueno, ya conocemos José también Carlos. al Bueno, Ujú. compañero de Rotina, a Susan todos. Un Rojas. placer de verdad haber compartido con ustedes. Muchísimas gracias por la Este, tolerancia, ¿verdad, Marvin? sí, José Carlos, ya para un gusto de poderlos ver también, de compartir ahí, y también me despido con otra frase, estamos llenos tenemos una creación extraordinaria, compartimos con seres extraordinarios que son cada uno y cada una de ustedes, entonces dejemos de ver lo ordinario y busquemos lo extraordinario. Dios les bendiga. Per- Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y gracias a cada uno de ustedes que nos han ido ahí acompañando día con día. Ahorita, nuestros compañeros, bueno, su programa Vive Bien va a entrar a una pausa activa para retornar a las 10 de la mañana, para que no se despegue de su monitor, de su teléfono, porque vamos con otro tema, igual bajo este concepto, esta metodología de otro conversatorio. Y el tema es, dígalo, Octavio, ¿qué tema nos espera a las 10 de la mañana? Piensa en ti y mapea tu vida. Vean qué importante. Es muy lindo, es un tema igual que seguimos nosotros ahí aprendiendo, realimentando cada uno de los conceptos. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Don José Fabio, ahí en los sueños del Marriott, hay que sacar una transmisión desde ahí. Ahí está la propuesta del programa Vive Bien para que lo tomen en consideración. Muchísimas ¿Qué digo? gracias. Tontico de viaje, ¿verdad? Muchísimas gracias. Retornamos a las 10 de la mañana. Don Muchas Octavio gracias. Marvin, gracias nuevamente. Y a nuestro operador, Víctor Jiménez, hace posible la señal cada día a sus hogares. Bendiciones. Retornamos a las 10 de la mañana.